Bueno, hola a todos. Feliz y agradecida, 11 de la mañana en punto, Miami. Bueno, teníamos mucho tiempo sin estar conectados y hoy por fin nos volvemos a ver en estos fabulosos programas, historias que contar que a mí me fascinan. Y bueno, estoy agradecida que a muchos de ustedes pues también le gustan y esperan este domingo para conectarse con nosotros. Sin mucho preámbulo, voy a invitar a nuestra invitada de hoy, que me encanta. He estado conversando pues esta semana con ella y con muchísimas historias que contarnos y con un propósito de vida muy preciso. ¿Verdad, Raquel? Aquí estamos. Fabuloso, te lo juro que de las mejores que se conectaron a la primera. No, con todos los nervios del mundo. ¿Cómo Me estás? encanta, me encanta. Súper, bueno, dándote la bienvenida. Feliz de tenerte, feliz de que hoy nos cuentes tu historia y quiero tomarme unos minutos para presentarte porque Raquel me hizo llegar unos libros, tengo 4 aquí de ella. Y bueno, he estado hojeándolos, obviamente no los he leído completos, hemos hablado de muchos de ellos, pero me llama mucho la atención. ¿Este será uno de tus últimos? Sí, eso es uno de los últimos, pero aquí hay, mira, está él para los niños. Que se llama, si quieres léelo, porque al ponerlo en cámara se ve al revés. The Journey of Jewish Holidays. Wow, wow, el viaje de las festividades judías. Sí, pero es muy fácil, es un libro muy fácil. Pero es que hay, yo no sé, mientras me fui volviendo escritora, comencé a hacer varios libros que me llamaban la atención, pero que están ligados a mi vida. O sea, que todos tienen como un poquito de mi vida y para dejar un legado para mis hijos. Esa fue la iniciación de todo esto. Me encanta y prácticamente ese es el que se ha vuelto tu propósito de vida hoy en día. Exactamente. Wow, Porque wow. mi vida de verdad no comenzó así. Vamos a llegar ahí, pero mira, aquí tenemos otro que me encanta, que este se llama Evelyn, Eliana and Miles. Son tus nietas. Esos son mis 3 nietos hoy en día, 100%. Pero la historia es para ayudar exactamente a un niñito que tiene cáncer y Wow. estos vegetales supuestamente hacen una fiesta y reúnen plata para este muchachito para poder curarlo y a la final obviamente es una historia feliz. No, 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 como tú, increíble como todo lo has vuelto mágico y de todo has llevado y tenido un aprendizaje. Y bueno, de este también, creo que este es el primero que comenzaste a escribir, que lo vamos a platicar ahorita que te Es una entreviste. serie. Ese es el segundo. Al segundo. Uy, Ups. sorry. Pero que es en español. Se llama Por amor o por temor. Ok. No te vemos bien la cara, Raquel. Arréglate la cámara. Ya va, ya va, ya va, ya va. A ver, vamos a poner esto aquí como para que me sostenga. ¿Me puedes ver ahora? Perfecto. ¿Por amor o por temor? Sí. Este fue hecho en español. Yo salí de Venezuela cuando tenía 13 años. O sea que mi español no es vasto. O sea, no es suficiente. Cuando yo comencé a escribir este libro, no lo comencé para hacer un libro. Estaba simplemente escribiendo cosas que yo quería sacar de adentro para tratar de curarme de un cáncer que me había dado. Y un día me encuentro con una amiga aquí en Miami y ella, que se llama Dana Milano, fue la que me dijo, pero esto es un libro, tú no sabes que yo soy editora. Y de ahí, bueno, el resto de todo esto siguió. Wow. Pero eso fue algo que nunca me imaginé poder llegar yo a hacer, pero aquí estoy. Es increíble porque volviendo a donde yo quería llegar para comenzar el programa, que me dices que es uno de los últimos que has escrito, se llama La Sinfonía de la Conexión. Creo que estoy haciendo bien la traducción al español. Exactamente, pero eso es porque hoy en día
internet, teléfonos, dating a través del internet también, ya no hay toda esa conexión, cuando lo más fácil es simplemente tener una comunicación con alguien, una conversación y de ahí comenzar una relación. Entonces, este libro es como para ayudar a todos los jóvenes que están ahí afuera, que están tratando exactamente de eso. Y para nosotros también, para nuestra edad, que a veces estás con tu marido, llevas muchos años, no sabes cómo conectarte, y es simplemente, no sé, preguntar. Pregúntale a la otra persona cosas que te interesan, que puedes hacer de eso un juego, y a lo mejor, yo qué sé, una cosa te lleva a la otra. Terminas teniendo una noche espectacular. Igual con los jóvenes de hoy en día, que no saben conversar. Esa es la verdad. Muy importante lo que estás diciendo. Me estaban diciendo ahorita que la conexión o el audio no se escucha bien. Por favor, si alguien tiene problemas de audio, avísenme. Ya yo subí el volumen. Yo también lo... Susi, creo que es Susi Halfen la que me está escribiendo. Debe ser tu conexión. Trata de moverte a un lugar donde tengas mejor conexión, porque nosotros estamos ok. Y Raquel ya se acercó. Perfecto. Aquí estamos. Mejor. Gracias. Perfecto. Gracias, Evelyn, por avisar. Quería, vamos a comenzar porque tenemos un largo programa el día de hoy, pero me llama mucho la atención que la manera como tú comienzas, creo que está haciendo eco, Raquel. Puede tener razón, Susi. Tú estás con otro teléfono al lado prendido. No, para nada. Hay Pero, un eco, hay un eco que no me gusta. mejor. ¿Aló, aló? No, pero yo te oigo perfecto. Yo aquí te oigo perfecto. Sí, pero hay un eco, como que si estuviera otro teléfono cerca tuyo prendido. No, ¿Alguno de tus hijos está por ahí? no, no hay nadie. Estoy solita. Qué extraño. ¿Será que nos ponemos los audífonos? ¿Tienes a los audífonos ahí? No, no tengo audífono. A menos que quieras que cambie de lugar completamente. A lo mejor hay eco. No Bueno, sé. aquí dicen que ya se oye bien. Vamos a no hacer mucho ruido con las cosas porque creo que está muy sensible el audio. Seguimos. A ver. Quería leer este primer capítulo de Raquel porque tiene mucho que ver con historias que contar y eso es algo que me conectó mucho contigo, que es el hecho de saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, el Dime, hecho de entender que nuestras memorias de nuestra infancia son muy importantes para entender por qué actuamos como actuamos en ciertos momentos que se nos presentan en la vida que a veces son difíciles de tomar decisión. Y creo que en la medida, esto se habla mucho hoy en día con estos libros de autoconocimiento, pero esa palabra abarca mucho porque ese autoconocimiento es tan importante porque nos guía. Cada uno tiene una vida muy particular, cada uno tiene un carrusel de emociones, la vida no es lineal, siempre lo digo, si fuese lineal estuviésemos muertos. no. Sí. Y por eso me llama tanto la atención cuando tú comienzas este primer capítulo y ella dice aquí, obviamente estás hablando de 69 preguntas, creo que falta una, por eso le llama 68, You Owe Me One. You owe me one. ¿Por qué? Porque la 69 se trata del matrimonio. Entonces es alguien que quiere, o sea, que pedirle matrimonio a alguien, esa es la 69 pregunta. Que es Wow, difícil, tú sabes a dónde llegar. La mayoría de la gente, o sea, la mayoría de la gente de hoy en día no piensan en casamiento, se les hace difícil tener una relación. Entonces esa es la número 69. ¿Por qué puse 69? Porque mi primer libro se llama 69 Date Nights, wow, el primer libro de esa serie. ¿Por qué 69 Date Nights? 69 lo agarré simplemente por el número para atraer a la gente, esa es la verdad. Pero Date Nights es porque mi novio se la pasa diciéndome, honey, you want to go on a date? Y yo le digo, bueno, claro, ¿con quién más vas a ir en un date? No conmigo. Pero siempre lo dice. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro sobre date nights. Ya, wow, me pero no te voy a encanta. decir adentro, porque esas son ideas para poder hacer
date nights. Me encanta, Raquel, todo me encanta de ti. Este primer capítulo se llama Los fundamentos del corazón, Foundations of the Heart. Y estas primeras 15 preguntas, pues, toman el tema de valores personales, o sea, personal values, memorias de la infancia, childhood memories, emotional needs. Qué importante, ¿no? Las necesidades emocionales de cada quien, que son distintas. Cada uno tiene necesidades emocionales distintas. Por Las eso es que es tan difícil una relación de pareja. Wow. Y la última de este capítulo me encanta porque se llama Primeros Amores y Lecciones Pasadas. Creo que lo traduje correctamente. 100%. O sea, la verdad que lo comencé a hacer en inglés porque, o sea, aquí estoy, entonces se me hace más fácil, yo no sé por qué, pero es mejor para mí cuando yo hablo inglés. Bueno, Raquel, te voy a llevar de viaje. Dale, Vamos a hacer ese viaje al pasado, vamos. porque me parece pues tan importante como tú lo has dicho, el entender de dónde venimos y ese de dónde venimos tuyo es algo muy particular, porque estaba buscando, Raquel, su origen es de Bujara. 100%. Eh, Casualmente, nuestro último invitado el año pasado en el programa Historias que Contar fue un familiar tuyo, Dani Pillman Cohen, y hemos tenido a varios de Bujara, que son Porque todos familia tuya, ¿no? Pero todos familia tuya, porque los únicos Bujara que llegaron a Venezuela, pues son exactamente, familia de somos mi Raquel. familia, exacto. Pero eso fue rarísimo cuando me dijeron que tú, para que tú me entrevistaras, y empecé a buscar, digo, veo a Arie Cohen, que es mi primo hermano, a Dani Pillman, a quién más hiciste, Marcos Liv, a Marco Liv, que también es mi primo. A ver, te explico. Nosotros tenemos un bisabuelo. Este bisabuelo tuvo 3 hijos. de nombre, Uno es Aries, uno es Abba y uno es Moisés. Yo vengo de la rama de Moisés Cohen, que se casó con Raquel. Y ellos tuvieron a Penina Cohen, que es la mamá de Aries, ¿verdad? Shula, que vive en Israel, Isaac Cohen, que ya falleció, pero vivía en Venezuela, de Jonathan Cohen, que era el otro hermano, y por último mi papá, que era el más joven, Jacobo Cohen, que se casó con Alisa Cohen. Y de ahí venimos nosotros. Ahora, este señor llevó a todo el mundo, no a todo el mundo, como, creo que eran como 8 familias a Venezuela, supuestamente a buscar oro en las minas de Venezuela, que eran, creo que en el Callao. Y de ahí poquito a poquito unos que otros se empezaron a mover a otros lugares. No sé cómo llegó, por lo menos el señor Aba, cómo llegó a México. Pero en México yo tengo una descendencia gigantesca, gracias a que él llegó a México. y Ahora, estamos hablando más o menos los años 20, exactamente. 1920. Ahí llegan a Venezuela. Pero más adelante se empiezan a regar por otros lados. Ahora, mi papá, que es Jacobo Cohen, iba para Venezuela, ya estaban los otros en Venezuela, iban para Venezuela como a eso de los 18 años. Se monta en el avión con mi abuela Raquel, que yo no la conozco, nunca la conocí. Y en el avión lo bajan a mi papá del avión porque tenía 18 años y tenía que hacer el Army. Lo bajan y lo devuelven otra vez a Israel, del avión. Y se tiene que quedar 3 años más en Israel, cuando el resto de la familia ya estaba en Venezuela. Después, cuando termina el Army, se devuelve mi papá, vive como más o menos, en los 50 fue eso, mano. Vive más o menos como 5 años más o menos en Venezuela. Y un día decide irse a Nueva York con mi tía Penina y conoce a mi mamá. En 3 meses se casan, Alisa Cohen, y se devuelven a vivir a Venezuela.
Pero en esta familia lo más cómico es que todos somos primos hermanos. Eso es lo más cómico. Mi papá y mi mamá eran primos. Jonathan y Carmela Cohen eran primos. Penina y Rubén Cohen eran primos. Todos vienen del mismo bisabuelo, del mismo abuelo, que se dividieron en 3 diferentes ramas. Eso es lo más cómico de mi familia. Y la única familia que todavía creo que hay algunos en Venezuela son los Cohen, que tú los conoces. Para ir un poco más atrás, porque esa migración ocurre de Israel a Venezuela, pero Sí, como lo comenté al inicio, la familia es de Bujara, sí, nosotros llegamos de Bujara, que es como Central Asia. Uzbekistán, lo que sería hoy en día. Exacto, Uzbekistán. Y de ahí se fueron, según lo que dice mi tío Isaac, que se fueron, no habían aviones en esos tiempos ni nada de eso. Creo que entre burros y no sé ni cómo, y atravesaron de Uzbekistán, se fueron hasta Israel. Creo que les duró como 4 meses llegar. Y para traspasar de un lugar a otro, nosotros venimos de una familia afluente y les escondían diamantes y oro en la chaqueta que tenía mi abuela Raquel y todos ellos, en las chaquetas, como había mucho frío, ahí escondían cosidos los diamantes y el oro para que los pudieran traspasar de un lugar a otro. Y así llegan a Israel. Qué bárbaro, qué historias, historias de supervivencia. 100%. Y terminar en el Callao, que también es muy rica esas historias que me contabas. Tienes que hacer un libro de eso porque me fascinaría. Ese es mi último libro, en ese estoy trabajando en estos momentos. Me La encanta. historia de Bujara, de cómo llegaron a Venezuela, cómo, o sea, al final hacen plata en Venezuela y mi abuelo Moisés se devuelve a Israel para construir, era arquitecto, para construir un edificio que hizo en Ben Yehuda, en Jerusalén. Y después de eso, poco tiempo después, él fallece porque en Venezuela había la fiebre amarilla y no había penicilina en aquellos tiempos. Y él se muere de una tifus. Qué historias. ¿Recuerdas el nombre del edificio? El edificio está de pie hoy en día. Sí, claro. Nombre del edificio. Es en Ben Yehuda y es donde está el Shuk. Como creo que al final del Shuk. Yo lo he ido a visitar, por cierto. Todos creo que hemos ido a visitarlo. Wow, qué historias sorprendentes. Y todos los de la familia hemos ido, o sea, nosotros viajamos a Uzbekistán y fuimos a las casas y fuimos a la parte judía y fuimos a las factorías de seda. O sea, todo el recorrido nos lo hicimos, todos los Cohen prácticamente. Qué maravilloso. Y tienes esas historias de lo que hacían en Venezuela, porque obviamente eran comerciantes, entonces además de ir en busca de oro, hacían negocios para venderle de todo a la gente que estaba en Venezuela haciendo la minería. Exactamente. Primero principal, mi abuelo cuando estaba en el Callao, yo no creo que de verdad él trabajó en las minas de oro. Yo creo que él era comerciante y él les vendía a la gente que estaba ahí un montón de cosas para ayudarlos a tratar de sobrevivir allá. Aparte que creo que me informaron de que él hacía, parece que era difícil que el agua llegara hacia ellos. Entonces él le fabricaba a la gente como unos tanques de agua para que cuando lloviera pasara el agua por ahí y ellos pudieran tener agua potable, porque no había en esos tiempos, o sea, lo que hay hoy en día. O sea, no me sé mucho de la historia de antes, desafortunadamente, pero me estoy educando para poder hacer el próximo libro y para que eso quede también delegado, no nada más para mis hijos, pero para todos los primos de toda la familia, que no sabemos tanto de eso, excepto lo que nos dijeron un poquitico nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros tíos. Los invito a quien quiera saber y conocer un poco más de esta historia, a que vean la historia que contar con Ari Cohen y la historia que contar con Marcos Liv para que complementen tu información. Me encanta. Para que puedan Y de Dani también.
Exacto, ellos son mayores que yo, entonces ellos tienen un poquito más de conocimiento de todo lo que vivieron nuestros antepasados. Raquel, me contabas también fuera de cámara que tú emigras a los Estados Unidos muy joven, tenías como 14 años. Entonces quiero hacer para continuar con el viaje al pasado, que me hables un poco de tu infancia en Caracas y el motivo por el cual decide tu familia migrar a los Estados Unidos tan temprano. Exacto, ok. Yo nací en Venezuela, obviamente. Me crié en Venezuela hasta los 13 años. En aquellos tiempos yo iba a lo que antiguamente era el Colegio Rambam, que ya no existe. La mayoría de la gente después se fue a Moral y Luces. Yo no llegué a eso, porque yo a los 13 años mi papá, Jacobo Cohen, le da un cáncer, un linfoma muy fuerte, y se lo llevan a Nueva York, donde lo tratan, pero entre ir y venir, creo que no podía más entrar a los Estados Unidos, y un día él decide, nos vamos a los Estados Unidos. Por un año nosotros no lo habíamos visto, porque él vivía en Nueva York, dentro del hospital, mientras lo trataban. Y una vez que estaba ya más o menos recuperado, que él vuelve a Venezuela, él decide que para poder seguir el tratamiento, él tiene que mudarse a los Estados Unidos. Y nos mudamos a Miami. O sea, yo voy desde del colegio de allá a entrar acá, donde yo no conozco el idioma, ni a nadie, y entramos al Gilel. Y, o sea, y ahí fue donde yo continúo estudiando en los Estados Unidos. O sea, que el cáncer ha cambiado la vida de nosotros varias veces. Primero con mi papá, y gracias a Dios mi papá sobrevive. Me hablas, para no adelantarnos, porque sé que vamos a llegar a tu historia, pero me hablas de que se formó en ese momento pues un amor muy particular por tu padre, de ti hacia él. Amaba yo a mi padre. Mi papá para mí era como, no sé, era como mi ídolo. Para mí, para mis hermanos, era una persona muy tierna, muy dulce, muy feliz, contento todo el tiempo. Y cuando se enferma él, era como que mi ídolo se me iba a ir. Yo quería hacer todo lo posible para poder darle felicidad a él. Wow. De hecho, cuando llego a mis 18 años, mi papá siempre tenía como, se mejoraba, se empeoraba y así andaba. Y como a los 18 años, conozco yo a una persona llamada Víctor, que me pide matrimonio como a los 3 meses y decido yo, ¿sabes qué? Casémonos, porque yo no sabía si mi papá o cuánto tiempo mi papá iba a sobrevivir. Entonces decidí y me casé con este señor Víctor, y ahí salen 2 hijos, Carlos Jacobo y Roberto Jonathan, que hoy en día ya son adultos. Y comienzo mi vida de casada. Que me contabas, porque es que no quiero saltarme esta parte tuya universitaria, porque, claro, te casas, pero entras a Claro, estudiar en la universidad. sigo estudiando en la universidad y sigo siendo una niña, pero mi vida en la universidad no es como la vida de la universidad de la gente de hoy en día, porque imagínate yo caminando por el colegio con una barriga, o sea, embarazada. Me imagino que la gente me habrá mirado y dirá, a esa, they knocked her off. Por Porque los pasillos de FIU claro, estudiaste. mi universidad era FIU. Me imagino que me veían y decía, esta, o sea, quedó embarazada, yo qué sé. Y no era una vida como que me hubiera imaginado o querido de college. Pero eso fue. Al final me graduó de Relaciones Públicas. ¿Por qué relaciones públicas, Raquel? Te digo la verdad, sinceramente. Creo que mi vida hubiera sido mejor si yo hubiera sido, no sé, parte de la medicina, que es lo que me gustaba a mí. Pero no era lo mío. Después te explico por qué. Y tenía un montón de créditos porque ya me gustaba escribir y me gustaba. Y cuando lo pusieron todos juntos, como ya yo estaba por dar a luz, todos mis créditos eran para communications.
Entonces cuando fui a mi dean para poder que me ayudara, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Todo esto unido hace como lo que tú eres, relaciones públicas. Haz comunicaciones y termina esta carrera que me quedaban como 2 créditos más. Y eso fue lo que hice y con eso terminé. Pero después de que yo doy a luz, como al cabo de, no sé, como 4 años más, vuelvo otra vez a la universidad y empiezo a hacer un estudio de cardiovascular technician, o sea, ultrasonidos, donde no había, o sea, yo desafortunadamente aprendí luego que yo no puedo ver sangre, que me desmayo. O sea, que en toda, como en la residencia nos tocaba ir a ver operaciones de corazón abierto y en todo yo me desmayaba. Y yo le rogaba a los doctores, por favor, no me dejen estar acá, esto no es para mí. Y creo que trabajo en el Mount Sinai Hospital después de que me recibo de CBT como por 1 año, nada más. Porque pues no era lo mío, cada vez que veía sangre me desmayaba en la mitad de una operación, entonces no era lo mío. Y un día conozco en una fiesta, en una boda, un señor que tiene una factoría de uniformes médicos. Y hablando con él, le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das? Yo trabajo en el hospital, dame unos cuantos uniformes para ver qué yo puedo hacer con eso. Lo llevo al hospital del Mount Sinai y voy al gerente del Mount Sinai y entonces le pregunto que si puedo vender los uniformes y se pone a hablar conmigo, quién soy, de dónde vengo, bla, bla, bla. Resulta que era amigo de mi papá y había ido al Army con mi papá. O sea, las conexiones de la vida. Y así comienza, vendimos un montón de uniformes y así comienza mi vida tratando de abrir una nueva fase que era mi fábrica de uniformes médicos, que se llamaba R&G Discount Uniforms. Eso lo trabajé prácticamente 15 años de mi vida. ¿Tienes una historia con María? ¿Con qué? María se llama la chica que... No. Eso fue después, te Ah, explico. eso. Después de que yo tengo mis hijos, yo termino en un divorcio con mi primer marido. Pero al cabo de nada, prácticamente, Ya con ese negocio de uniformes es cuando viene eso el era ya divorcio. con mi segundo marido. Por eso te Ok, estoy tratando ok, entonces vamos a regresar atrás. Exacto. Termino yo mi primer matrimonio porque él era muy jugador y no macheábamos. Él era muy americano, yo soy muy latina, muy metida en mis raíces judías y él no le importaba tanto. Bueno, en fin, decidí que no era para mí. Y al cabo de 2 meses conozco a mi segundo marido, que fue una historia espectacular. Desafortunadamente, ese también termina en divorcio 16 años después. Pero no corramos tanto, porque tienes muchas historias y muchos En el medio, aprendizajes. termino yo con mi vida de uniformes, mi fábrica de uniformes. ¿Cómo termino yo con eso? Estando con mi segundo marido, me enfermo yo de un cáncer de linfoma, Hodgkin's disease, que fue exactamente el mismo cáncer que le da a mi papá. ¿Cómo descubres que tienes ese cáncer? Porque creo que también estos programas sirven para que la gente se documente y muchas veces yo digo que la red de amigos es la mejor red de relaciones que podemos tener. 100%, y yo te explico, porque primero yo tenía mucha picazón en el cuerpo, o sea, el cuerpo me picaba que yo no te puedo explicar lo que era. Entonces, ¿a dónde vas tú cuando te pica el cuerpo o tienes cosas así? Vas al dermatólogo. Fui a 1000 dermatólogos. Este me daba una crema, el otro me dijo que tenía sarna, el otro me dijo, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar que no era. Después me da, al cabo de 1 año más o menos, una tos y una tos y una tos que no se me curaba. Iba yo de un doctor a otro doctor y me daban antibióticos
que prácticamente capsulaba a lo mejor lo que era el cáncer. Y un día, para que tú veas que no tenía nada que ver, estaba yo vendiendo mis uniformes a un doctor que era un gastroenterólogo, nada que ver con nada. Se me cae un uniforme y cuando yo lo voy a recoger me asfixio. Y él me dice, Raquel, déjame llevarte atrás y te hago un x-ray para ver por qué estás tosiendo de esa manera como tan seca. Me va y me hace el x-ray y sale y me dice, Raquel, tú tienes 100% un cáncer. Porque cuando hicimos el x-ray, que el x-ray se ve así, flat, se ve una mancha gigantesca que cubre todo tu pulmón. Si ese cáncer es de pulmón, tú tienes 2 semanas. Le digo yo, pero tú estás loco. Si yo me veo perfecta, yo lo que tengo es una tos. Bueno, vamos a más doctores, empezamos a investigar. Voy a un oncólogo, el oncólogo me hace un CT, que es cortado así. Y ahí se ve que el tumor está como acaparando todos mis órganos, pero o sea, bien delgadito, es como del tamaño de un papel, así delgadito. Pero no estaba en el pulmón, sino que es como un gel que agarra todo, pero es parte del linfoma. Y me empiezan a dar quimioterapia y ¿De radiación. cuántos centímetros, Raquel? 17. Wow. O sea, era gigante. Pero yo no lo notaba, yo no sentía nada. Sí sentía la falta de aire, así decir por lo menos yo un sentence entero, yo no podía, me ahogaba. O sea que ya había pasado del principio hasta que se dieron cuenta prácticamente 2 años y medio. Wow. O sea, por 2 años y medio yo llevaba esto por dentro y ni idea. In the meantime, había estrés en la familia, tú sabes, los niños, el colegio, todo. Empiezo yo a tratar de salir de este cáncer. Tu papá estaba vivo en ese momento. Mi papá cuando le vamos a decir, mi hermanita Ruti lo va a recoger del aeropuerto, que ella fue una de las primeras que se entera, que mi esposo le cuenta. Vamos a buscar al aeropuerto a mi papá y en la puerta de la casa, antes de dejar entrar a mi papá a la casa, mi marido le dice, señor Jacobo, su hija está un poquito enferma, o sea que para cuando entrara a la casa no me viera así mal. Ya me habían sacado el primer tumor que lo tenían acá, que era para hacer la biopsia en la garganta. Y le dicen, es que su hija tiene cáncer. Y mi papá se le desmaya a mi esposo en los brazos. Ya cuando lo despiertan, él entra a la casa, me ve, me abraza y me dice, no te preocupes, yo voy a estar acá para Wow. ti. Y la fuerza que me dio mi papá, porque ya él lo había pasado y él se había curado. O sea, ¿qué más necesitaba yo que tener a mi familia alrededor y a mi papá que ya lo había sobrepasado? Bueno, comienza esta nueva como caminata por el mundo mío, que es tratar de salir adelante con mi cáncer. Salgo adelante, gracias a ¿Siempre Dios. estuviste muy positiva? ¿Siempre te recuerdas tú en ese momento, yo voy a vivir, yo voy a superar esto? Es más, cuando estaba en el hospital, que duré 1 año metida en el hospital, entrada por salida, todo el tiempo, escribía yo tengo todavía, lo tengo todavía, un libro donde yo le escribía a mis hijos todos los años para que si ni Dios lo quiera yo me moría, ellos pudieran que yo les dijera feliz cumpleaños, o cómo les va, o cómo es una vida adulta. Yo le había hecho un libro a ellos de todo lo que pasaría en el futuro si yo no hubiera estado ahí. Pero gracias a Dios aquí estoy. Amén. Pasa el tiempo, yo me repongo, salgo adelante. Ah, se me olvidó. Durante la última parte de mi cáncer, yo caigo en un coma por 9 días, más o menos. De la cual
En ese momento, mi hermana Ruti tiene un sueño con mi abuela Raquel, que no conocemos, que es la mamá de mi papá. Y le dice en el sueño, abuela, tú sabes que Raquel se está muriendo de un cáncer. Y ella dice que en el sueño mi abuela voltea y le dice, todavía no es su momento. Wow. Ruti llega de Nueva York a verme ese fin de semana y me saca del hospital con mi marido y le dice al doctor, ella no se va a morir aquí, olvídate. Como Ya le despierta, habías despertado del coma. había despertado y el doctor dijo, nosotros le dimos ya un antibiótico, le hemos dado todas las medicinas, esta niña no sale adelante. Es mejor que se la lleven a su casa porque no sabemos cuánto tiempo tenga. Prácticamente desahuciada. Imagínate yo, no podía caminar, tenía dolores en todo el cuerpo, todos los huesos, calva, o sea, horrible. Yo con 2 niños en la casa y yo no sabía qué hacer. Mi marido, obviamente, tampoco sabía qué hacer y me veía horrible. Pero pasa el tiempo, mi mamá que fue una diosa, porque esa mujer vino al mundo a cuidar gente, cuidó a mi papá como un rey y mi papá vivió hasta los 72 años. Y mi mamá, durante el tiempo que yo estaba mal, se muda a mi casa prácticamente y prácticamente me hace unas sopas que son hechas de huesos, que yo pongo en mi primer libro, yo pongo la receta de esa sopa que me hace mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando me dijeron que ya me estaba yo muriendo y llego yo a la casa, yo lo único que comía era una cucharadita de eso cada hora o cada 2 horas. Y eso es simplemente como una sopa de huesos. Las patas del pollo, las patas, que no las venden, pero no sé cómo mi mamá las encontraba. Y los huesos. Y de O eso sea, me... las patas hablan las pezuñas. Sí, las La pezuñas. patita, exacto. Pero Wow. eso lo metía mi mamá en la sopa junto con todo tipo de vegetales, más los huesos, que son los que hacen como el gel, como la gelatina. El colágeno. El colágeno, exactamente. Y de eso te lo juro, yo 2 semanas después comencé a caminar. No me expliques cómo o por qué. Pero yo tenía, y además estabas alrededor de la familia, que te saca adelante. Estar tirada en un hospital, a pesar de que la gente me venía a visitar, cientos de personas. No, no, no es lo mismo. Allá yo me estaba prácticamente muriendo, pero porque estaba muy mal y la gente que me venía a ver era porque venía a verme porque Raquel se iba a morir. ¿Qué edades tenían los niños? Ya Mi eran adolescentes. Sí, eran chiquiticos. Ah, Tenían a lo mejor 7 y 8, chiquitos. muy chiquitos. Pero bueno, el tiempo, gracias a Dios, pasó, yo me recuperé, salí adelante, pero durante el tiempo que tenía el cáncer, al final de mi recuperación, mi trabajo, que era lo de los uniformes, la fábrica de uniformes, mi marido la vende. Ahí es donde entra María, que la quiero mencionar porque me parece una historia fabulosa. Es que cuando se forma, no, María entra cuando se forma la fábrica de uniformes. Cuando yo llego donde este señor que iba a cerrar su fábrica, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo los uniformes, agarro, los deshago y decido voy a ir a comprar tela. Mientras voy a ir a comprar tela, me encuentro con un señor ahí y me dice, no, yo tengo una señora que se llama María, que ella tiene 11 máquinas, te puede coser, tiene la familia, y esta mujer trabajó para mí 16 años, hacía mis uniformes, los embalaba, se dice, los ponía en plásticos y se vendían en todos los hospitales de Miami. O sea, yo iba personalmente, yo vendía, más tenía como 16 trabajadores, 15 o 16 trabajadores que venían y son trabajadores que estaban como entre trabajo y trabajo. Pero salieron adelante, de hecho uno de ellos que trabajaba para mí, hasta hoy en día tiene su propia factory y se llama AAA Discount Uniforms. Porque ¡Wow! comenzó en Discount Uniforms, agarró y hizo algo que sonara parecido. Y él siguió hasta el sol de hoy. Yo en ese tiempo, mi marido vende la factoría y ya yo no, o sea, yo me despierto y yo no tengo, o sea, qué hacer. O sea, calva, fea, lo que tú quieras.
pero yo no tenía que hacer. Me estaba volviendo loca. Llega una amiga mía llamada Sigal, me dice, Raquel, ¿por qué no vamos a hacer un curso de real estate, de bienes raíces? Y yo, no, yo otra vez ir al colegio, ir otra vez a estudiar. Ay, no. Pero al final decido, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y esa es mi nueva fase y me reinvento otra vez. Antes de entrar en esa reinvención, creo que también me contabas, y quiero escucharlo de ti porque me parece un testimonio muy valiente, que tú te sentías que te habías roto por dentro, que te habían quemado por dentro. ¿Me puedes hablar un poco de ese detalle? ¿Por qué? Porque uno necesita tener, a pesar de que yo tenía mucha gente que me amaba, incluyendo a mi marido, hay veces que tu apariencia o lo que vivió a lo mejor mi marido en ese tiempo, no pudo soportarlo él y sin querer a lo mejor dijo palabras que me marcaron horrible. Yo tenía acá el port, o sea que tengo una cicatriz. Que mucha gente que ha vivido el cáncer lo tiene, algo como que muy... Simplemente una cicatriz. Pero esta cicatriz le causaba a mi marido no sé qué. Y me decía, no, 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 si tú quieres hacer algo, tienes que ponerte una franela, porque yo no puedo ver eso. O sea, le traía a lo mejor recuerdos de que yo me veía muy débil, no sé. De hecho, un día, cuando estábamos juntos, me dice, yo no puedo. Yo le digo, ¿por qué no puedes? No puedo, porque tú te ves para mí como una persona salida de Auschwitz, una persona salida del Holocausto, toda flaca, sin pelo, o sea, no sé, me veía tan mal que eso que lo estaba molestando a él, de hecho, me causó un trauma a mí, que no me lo podía yo sacar de la cabeza por años. Y en ese momento yo le pregunto a él, bueno, ¿y entonces qué quieres hacer? ¿Divorciarte? Y él me dice, sí. ¿Cómo vas para atrás después? O sea, ¿cómo te echas para atrás después de que él ya te dijo un sí? A lo mejor, no sé, a lo mejor no lo queríamos, nos llevamos excelente. Él crió a mis hijos, él es prácticamente un segundo papá para mis hijos, pero mi apariencia le chocó o la vivencia de tener que cuidarme todo el tiempo y al final yo sobreviví, pero ahora él ya no podía sentir lo mismo en la parte física. Hasta hoy en día somos amigos y tenemos una muy buena relación, tanto él conmigo como él con mis hijos, pero hay algo que se rompió en ese momento con el cáncer. Es muy importante lo que dices, porque hay que entender que cuando una persona sufre de esta enfermedad o cualquier otra enfermedad que pueda ser un poco traumática, no es solamente la enfermedad de la persona, es el entorno familiar. Cada uno lo vive de otra forma distinta y hay que también tener apoyo para esas personas. Para ese entonces ya mis hijos estaban en la universidad, estaban en college. Y yo me vi de repente, ok, entonces nos divorciamos. En una semana terminó esto. Y se acabaron 16 años de mi vida en un tris. Se acaba esta vida y yo digo, o sea, lloro, ¿dónde voy a ir? O sea, tengo que volver a comenzar a trabajar, ¿en qué trabajo? Pero gracias a Dios ya había sacado yo ya la licencia de bienes raíces y comienza una nueva fase, como te estaba diciendo, en real estate. En el momento que yo estaba firmando mi divorcio en la corte, termino mi divorcio, salgo y me pongo a llorar, a llorar, a llorar y se acerca una persona a mí, que a lo mejor prefiero no decir nombres. Llega esta persona a mí y se acerca y no te preocupes, todo va a estar bien y vas a salir adelante, ¿qué te pasa? Y le digo, no, me acabo de divorciar y empiezo a llorar. Y esta persona es la persona con la cual comienzo yo a salir, o sea, un día de divorciada, y comienzo yo a salir con esta persona que completamente me sacó de
de mi marido que no podía estar conmigo porque me veía como una persona que había salido del holocausto, a esta persona que tenía spas y salones de cabello y todo, me pone extensiones, me hace que yo tenga masajes, me pone como a fluir otra vez. Me dice que quiere que yo me deshaga de toda la ropa que yo tengo durante el cáncer, me compra todo un ajuar nuevo y yo comienzo a revivir prácticamente. Es una persona que era israelita, o sea, que era muy cercano de donde yo venía, o sea, que mis raíces, yo empecé a amar mis raíces judías y mis raíces de judaísmo. Empecé a ir a Israel cada rato y de verdad que eso me hacía feliz. Yo volví a salir adelante como no tienes idea. Volviste a creer en ti. 100%. Mi papá, todo el mundo tiene como un propósito en la vida. Esta persona que vino a mi vida en ese momento me sacó a mí adelante como mujer, me sacó a mí adelante como persona humana, o sea, todo. Y comienzo yo a trabajar otra vez, pero aparte era muy bueno con mi familia. Mi papá siempre tenía mucho miedo de, bueno, ¿cómo voy a hacer ni Dios lo quiera yo el día que yo me muera? Porque el día que yo me muera, yo quiero que me lleven a Israel. ¿Cómo voy a hacer? Esta persona con la que yo salí lleva el cuerpo, cuando mi papá fallece, lleva el cuerpo de mi papá a Israel. Su papá era rabino, entonces también hicimos todo el velorio y toda la Shiva en Israel, acompañado, claro, de toda la familia. Y como a las 2 semanas de eso, él de alguna manera se reencuentra con su ex esposa. Me contabas algo como que ella tenía también mucho que ver con tu papá cuando... Increíble. El día que mi papá está en el hospital prácticamente falleciendo, estábamos esperando a mi hermanita Ruti y a mi hermano Moisés que llegaran de viaje para poder ver a mi papá todavía en vida. La esposa de él era médico, la ex esposa de él era médico y estaba en ese hospital. Wow. La llama y le dice, no te preocupes porque ella nos puede ayudar para transferir a tu papá y probablemente poder inyectarlo con, no sé, algo que le pusieron como en el corazón para poder darle un poquito más de tiempo, viva, por lo menos respirando, porque él estaba prácticamente, no hablaba, no nada. Y se reencuentran cuando ella llega al cuarto para poder dar la orden de transferir el cuerpo de mi papá y todo. Y creo que ahí vuelven a reconectar. No pasan 2 semanas después de la Shiva, que yo vuelvo de Israel y todo eso, que él decide volver con su ex esposa, que hoy en día está casado con él. Wow. O sea que todo en la vida tiene como algún propósito. A lo mejor simplemente en ese momento su propósito era sacarme adelante a mí y llevar a mi papá a Israel. Y ese era su único propósito. Y yo se lo agradezco. Exacto, es lo que te iba a decir, lo tomas con agradecimiento. 100%. Todo en la vida es por algo. Y así sucesivamente siguió mi vida. Terminé mis estudios de real estate y comienzo a trabajar en bienes raíces, que lo Pero he estás hecho. sola nuevamente. Sí, estoy sola, pero por un minuto. O sea, la vida, no entiendo cómo es que Dios hace, pero la vida siempre me llevó a conocer a otra persona como no sé, como por arte de magia, prácticamente en automático. No te digo que no, sí tuve como unos cuantos novios en el medio, ¿qué se le va a hacer? Pero a lo mejor, si no hubiese tenido estos novios, mi marido no le gustaba viajar, para nada. Y yo soy fanática, me encanta viajar. Con mis novios viajé al mundo, o sea, especialmente con el novio que llevó a mi papá a Israel. Viajé por todos lados del mundo, tanto con él como con otras personas. Y la verdad,
me eduqué, salí adelante en mil formas, no nada más en real estate o vendiendo uniformes, hoy en día de escritora. Uno evoluciona, uno crece, la vida te lleva de un lugar a otro y con eso vas creciendo. Wow, qué historias. Pero Continuemos porque no termina ahí. no, no termina ahí, las historias son increíbles. De alguna manera u otra, conozco yo una persona de la cual me enamoro otra vez. Y esta persona está en México, donde gracias a esa persona, como son las conexiones, Dios me dio la oportunidad de conocer a mi familia de México, ¿verdad? Que viene a través del señor Abba y terminan en México. Y toda esta familia son primos segundos míos, que son como 50. Y termino yo 5 años de mi vida prácticamente en México, conociendo y viviendo con mi familia mexicana. O sea, algo wow, que gracias a eso voy a poder también hacer el próximo libro, porque ellos me van a dar mucha información de todos los bujares que ahorita hay en México, Wow. que vienen de la misma familia, de la misma rama. Anyways, esta persona de la cual yo me enamoro en México, 5 años y esta relación termina. Termina porque él vive allá, yo me devuelvo, mis hijos están en Miami, ¿Tus hijos ya para ese momento están en college? ya son adultos. Para ese momento ya mis hijos se casaron, ya son completamente adultos. Vuelvo yo a Miami porque mi segundo hijo se estaba casando. Tu segundo hijo médico. No, mi primer Ah, hijo es médico, que también tiene una historia, ahora te la voy a luego la contar. contaremos. Ahora te la voy a contar. Bueno, si quieres me voy para atrás un minutico y te explico eso rapidito. Yo tengo 2 hijos con mi primer marido. De esos 2 hijos, uno hoy en día es médico y uno es constructor. ¿Se pueden decir los nombres? Claro que sí. Carlos Jacobo es el constructor y Roberto Jonathan es el médico. Robbie, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, me da una enfermedad que se llama toxoplasmosis, que puede llegar a ti a través de un gato. O sea, que si el gato te toca y él tiene esa enfermedad, se te puede transmitir a ti. Estando embarazada de mi hijo, voy al doctor y el doctor me dice, no, tú tienes toxoplasmosis, tú tienes que abortar. Yo digo, Wow. ¿cómo abortar? Si ya tengo 3 meses. No, 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 tú tienes que abortar porque hay muchos riesgos con esta enfermedad. El niño puede salir sin estómago, sin esófago, algo mal con los pulmones, con el corazón, puede llegar ciego. Tú no puedes tener ese hijo. Llamo yo a mi tío, Arie Cohen, que es ginecólogo muy bien conocido en Venezuela, Muy querido. muy querido y muy inteligente. Y me dice, yo no me sé el nombre de la medicina, pero me dice, mira, hay una medicina que creo que viene de Francia y la tenemos acá en Venezuela. Yo te recomiendo que por lo menos trates de tomar este riesgo por ahora y tómate esta medicina. La vamos a buscar a Venezuela, me tomo la medicina, pasa un mes, va mi doctor y me chequea y me dice, yo no entiendo, los números están bajando. O sea, la enfermedad está prácticamente desintegrada. Y yo, bueno, tengo el bebé, no tengo el bebé, ¿qué hago? A los 6 meses, el doctor me dice, ¿tú estás segura que tú quieres tener el riesgo de tener el bebé? Obviamente, dije que sí. Y hoy en día, gracias a mi tío Aries, este es mi hijo Robbie, Wow. el Wow. cual se vuelve doctor.
no nada más por la toxoplasmosis o por haber pasado por eso, que así comenzó su vida, sino porque a la edad de 13 años le da a él una gripe muy fuerte y esta gripe le da algo que se llama ITP. ITP es Immune Thrombocytopenic Púrpura. No sé exactamente la Es una enfermedad inmunológica. Sí. ¿Cómo pasa? La bacteria, la forma de la bacteria era muy parecida a la forma de la plasma de la sangre. Y en vez de que el cuerpo se coma la bacteria, comenzó a comerse la plasma de la sangre de mi hijo. Y esto te puede hacer desangrar hasta llegar a morir. Y no había cómo salir adelante, le dieron de todo. La vitamina C, que le dábamos a diario 4.000 miligramos, hace que el cuerpo piense que tiene plaquetas, porque te hace más o menos como 4 millones de plaquetas diarias, que hasta el final del día se acaban y hay que volver a comenzar al día siguiente. Después le daban otras cosas, otro tipo de inyecciones y mil medicinas para tratar de sacarlo adelante y nada servía. Y había una, eh, una medicina experimental en ese momento que se llamaba Rituxan. Y esta medicina se la dieron a mi hijo y gracias a Dios salió adelante, se curó y a raíz de todo esto y de lo que él tuvo que pasar, de no jugar con otros niños por un año, porque se volvía morado por todos lados y todo el susto que esto le causó, por todo eso, él decide salir adelante y llegar a ser médico hoy en día. Y hoy en día trabaja para Mount Sinai Hospital y es un internista principal. Qué increíble. Siempre Hashem, o como tú lo dices, Dios está a tu lado. Siempre ha estado ahí para Confías, ello. confías. 100%. 100%. Salgo yo, volviendo ya para atrás otra vez, salgo yo de mi relación de México, en la cual yo no te puedo... Perdón, Raquel, otra vez sales con una enseñanza. De todo. Claro que sí, obvio. Termino yo mi relación de México que comenzó turbulenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay veces que Dios te manda señales, pero tú no las quieres ver. Yo no conocía a esta persona sino por teléfono prácticamente. Hablábamos por teléfono como por un mes y decidimos encontrarnos en Cancún. Y yo tenía una boda de Cota Cohen, de los hijos de Cota Cohen, y me iba a ir a Cancún. En el aeropuerto hay un caos tremendo porque en Miami hay un huracán, pero de esos torrenciales horribles. Y no hay vuelos, se cancelan todos los vuelos. Y yo me pongo toda muy nerviosa, ¿qué hago? ¿Qué hago? No voy a conocer a este muchacho. Bueno, al rato que cancelan todos los vuelos y nos dicen que nos van a devolver, quitar las maletas, que tenemos que venir al día siguiente. O sea, no había manera cómo llegar a México. Lo llamo yo por teléfono y le digo, mira, no va a poder ser. Ya con eso yo debí darme cuenta, pero no lo hice. Yo no sé por qué, me acerco yo a la ventana del aeropuerto y me pongo a llorar a Dios. Le digo a Hashem, por favor dame la oportunidad de poder conocer a esta persona, porque yo quería de verdad volver a ser amada y de verdad volver a tener amor en mi vida. Era tan fuerte las ganas que yo creo que Dios me oyó, se abrieron los cielos y por arte de magia van al micrófono American Airlines y dicen, en el carrusel 21, por decirte algo, el vuelo tal y tal va a recibir sus maletas porque había un señor que estaba en el aeropuerto gritando que sus medicinas de diabetes estaban dentro de la maleta y que él necesitaba sus maletas porque le podía dar algo. Y a raíz de eso nos devuelven a nosotros las maletas y un minuto después llama esta persona de México y me dice, mira,
hay un vuelo que están yendo de México para Venezuela, para Miami, para rescatar a personas. Móntate en ese avión, yo te compro el pasaje, móntate en ese avión y vente para México. Y así sucede. Pero en el interín, mira cuántas veces montada en el avión, que me bajaron del avión, que no viene la maleta, tantas señales. Bueno, tú lo pediste. Yo no sé si a veces uno también, eso lo he aprendido para hacer un inciso en esta conversación que me parece tan interesante, una conversación con nuestras conversaciones con Dios. Wow, a lo mejor el nombre de tu próximo libro, pero me parece muy interesante porque ¿será que a veces pedimos mal? O no cumplimos lo que decimos, porque yo agarré y en el momento que yo estoy ahí pidiéndole a Dios, yo le digo a Dios, yo no soy religiosa, y yo le digo a Dios, por favor, si tú dejas que esto pase, yo voy a cumplir Shabbat. Es algo muy grande para una persona que no es religiosa, y no lo hago. Y conozco a la persona, empezamos a salir, pasan los meses, pasan los años, y yo no cumplo Shabbat. O sea, sigue pasando. Y yo pasaba las semanas y yo decía, Dios mío, pero no está en mí, yo no era yo. Y fui a hacer Atarat Nedarim para poder salir de lo que yo había prometido, porque de verdad que me pesaba. Y a la final, a lo mejor, yo no sé si fue a lo mejor porque no lo cumplí, que se acaba la relación, o simplemente porque se acabó la relación y punto, porque llegó a su final. Mira, tu amiga Luna Gabay dice, yo creo que todos tenemos que aprender cómo pedir. Dice, siempre se dice, Dios, concédeme eso, si es para mí, bien. Tiene razón. Luna tiene razón. Bueno, resulta que estando en Miami, en la boda de mi hijo, la noche de la boda de mi hijo, esta persona me dice, o nos vamos mañana para México y nos casamos, o esto se acaba acá. Ya, yo no soporto más que tú estés aquí, que tengas otras relaciones aquí con las cuales te estás involucrando, que tengas una vida otra vez de trabajo aquí en Miami. No, o te vienes o se acaba. Y se acaba. Y yo sigo mi vida acá en Miami. O sea, en ese momento, eh, la Raquel de ese entonces prefirió su identidad a perderla. No nada más mi identidad, a mi familia, a mis hijos, mi mamá vive en Miami. O sea, todo mi vida era acá. Y yo estaba dándolo todo por una persona que a lo mejor no me había dado cuenta hasta mucho después de que no valía la pena. Estando ya yo aquí, me da un dolor de pecho otra vez y la lloriquera y yo no paraba. Ese amor fue tan fuerte para mí, tan doloroso para mí. Y yo creo que el cáncer, te lo juro que yo creo que proviene más que todo de cuando te hacen, las células cambian en el momento que hay tanta tristeza en tu vida y tanto estrés en tu vida. Wow. Y todo eso hizo que a lo mejor mi cuerpo se desnivelara otra vez y volviera un cáncer a mí. Wow. Este segundo cáncer era de colon. El primero era Hodgkin, que era de los lymph nodes. Este segundo era de colon. Que probablemente para ayudar al resto de las personas que nos están oyendo en estos momentos, yo pueda ayudar a algunas personas. Si yo me hubiese hecho una cosa tan simple como una colonoscopía, 2 años, 1 año antes, no hubiera tenido ese cáncer. Yo voy una vez al doctor Gelrup aquí en Miami a hacerme una endoscopía, porque de todo lo del cáncer anterior, mi garganta quedó muy irritada y muy pequeña. Entonces de vez en cuando yo voy y ellos la estrechan para yo poder comer. Anyways, voy a donde ella y me dice, ¿sabes qué, Raquel? Ya tú estás pasada de los 50. Cuando estés dormida, yo te voy a hacer una colonoscopía. Y yo le digo, no, ¿pero para qué? Yo no necesito. Me dice,
tú olvídate, yo te la voy a hacer. Y yo te digo, mi amor, que gracias a que este señor dijo, yo te hago la colonoscopía, que hoy en día yo estoy viva. Porque yo me despierto de esta colonoscopía y él me dice, tengo malas noticias. O sea, desafortunadamente tienes un pólipo, uno nada más, que está infectado, o sea, con células cancerosas. Y mi trauma comienza otra vez y yo me voy para atrás y yo digo, no puede ser, esto otra vez. O sea, me dejó un marido de 16 años. Wow. Y yo ahorita, ¿cómo voy a hacer? O sea, acababa de dejar yo esta relación de México. Me encontraba yo en Miami y solamente hace, ponte, menos de un mes, había yo comenzado una nueva relación con una persona que hoy en día yo creo que es mi ángel y con una persona que yo creo que a lo mejor era mi Beshert, puede ser de toda la vida, pero Dios es muy, o sea, es extraño cómo pasa la vida. Mi vida hizo así. Comencé con Víctor Leoni. Ahí comienza mi vida. Y casi 40, no, 35 años después, vuelvo a caer en la misma familia. Y la persona con la que yo estoy en estos momentos se llama Todd Leoni. Es el primo hermano de mi primer marido. Wow. O sea que yo tuve que salir de esta familia para tener que aprender todo lo que yo viví para poder regresar de alguna manera a esta familia, que fue por casualidad, estando en un Thanksgiving que él estaba haciendo en su casa, como con 50 personas más de la familia. Llego yo invitada a su casa y hablando y tomando un vinito, echando broma, él dice, bueno, le pregunta, bueno, ¿qué hace Raquel aquí? O sea, que yo no había aparecido hace tantos años. Me dice, no sé, pero a lo mejor yo veo volver a traerla de vuelta a esta familia. Y aquí estoy, hoy en día. Wow. Esta persona, cuando yo comienzo con él y de repente me da este cáncer otra vez fulminable, digo yo, no, Dios mío, ¿cómo le voy a decir yo a él ahora que yo tengo cáncer de vuelta? ¿Cómo se lo explico? O sea, no solamente tenías que lidiar contigo, sino lidiar con tu nueva relación de pareja. Claro, yo Wow. tenía mucho miedo. Yo decía, si una persona que me amó 16 años me deja porque yo me veo horrible y me pasa todo lo que me pasa, esta persona que me acaba de conocer, o sea, que acaba de comenzar una relación conmigo, es imposible que se quede en el momento que yo le digo. Pero llega una mañana y yo agarro todas las fuerzas y yo voy a donde él y le digo, mira mi amor, hace muchos años atrás yo tuve un enemigo que llegó a mi vida, así es que se lo digo. Y, o sea, y casi me mata. Me dice, desafortunadamente este enemigo está aquí de vuelta. Y si esta vez me agarra y me deshace, me va a morir. Y me dice, tú tienes cáncer. Pero así que todo muy nervioso. Y le digo, yo sí. Yo le digo, yo creo que como esto acaba de comenzar, yo creo que lo mejor sería que tú andes por tu lado y yo por mi lado. Y, o sea, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si voy a durar. O sea, yo no entiendo por qué estoy aquí de vuelta, pero esto es lo que me tocó hoy. Y él me dice, para. Me dice, ¿tú crees que yo te voy a dejar en estos momentos? Pero tú estás loca. Me dice, no, esto es parte de la intimidad. Me dice, yo voy a estar ahí para ti hasta el final. Van a venir mejores momentos. Y yo creo que esa era la diferencia, que yo ya todo lo que yo tenía que aprender en la vida, ya yo lo aprendí. O sea, yo todos los traumas que los que yo pasé, los comencé a curar en esta faceta de mi vida. Tienes Y también una historia con tu hijo. cuando comienza mi, mi, o sea, yo digo, ¿cómo le voy a decir ahora a mi familia? Ya le dije a él, ¿y ahora cómo le digo a la familia?
porque yo no quería hacer nada, yo no quería volver a no tener pelo, yo no quería volver a pasar por quimioterapias y radiación, yo no quería nada de eso, a mí me daba mucho miedo todo esto otra vez, yo no sabía si mi cuerpo lo iba a soportar, otra vez mi trabajo, ya no iba a trabajar, ¿cómo yo iba a pagar por todo esto? No, todo era un desastre, bueno, llegan mis hijos y les voy a contar a mis hijos y me dice, y les estoy diciendo que yo no voy a hacer nada, que yo decido que yo no quiero hacer nada. Y uno de mis hijos, que es el doctor, que ya tenía una hija, Evelyn, me dice, mamá, tú no puedes dejarte morir, porque nosotros estamos embarazados Wow. y vamos a tener un bebé. Y yo, o sea, ¿qué hago ahora? Pues ahora tengo que volver a vivir, Tengo porque que luchar. yo me agarré otra vez de esto para salir adelante. Tenía, gracias a Dios, a mi mamá, que era, como te dije antes, una diosa. Vino, me cuidó, empezaron mis tratamientos y todo. Y mi mamá me empieza a hacer jugos y me empieza a hacer otra vez mi supuesta, la sopa, otra vez. Y empiezan mis quimioterapias. Y esta persona con la que yo salgo, que se llama Todd Leoni, en vez de decirme lo mal que yo me veía o lo que sea, venía, me decía lo hermosa que yo estaba, lo tanto que me amaba a pesar de que se me estaba cayendo el cabello y él veía cómo se caía el cabello mientras yo caminaba, porque yo me había puesto extensiones y ¡pac! Un día se me van cayendo y él, Raquel, se te está cayendo el pelo, y eran las extensiones. O sea, él era completamente lo opuesto de todo lo que me había pasado en la vida. ¿Y qué hizo él cuando vio eso? Nada, llegó hasta donde mí, yo comencé a llorar, y él me agarró y me dijo, no te preocupes, yo me corto el pelo, yo me afeito, no te preocupes, nosotros vamos a salir de esto. Tú sabías que esto venía, o sea que tranquila. Y mira, ve, hoy pelo, cabello, todo, completo. Sales adelante, pero lo que me sacó adelante también fue esta niñita que llegó al mundo, mi Mm. hijo Robbie, que se llama Eliana. ¿Qué significa Eliana? Eli, Aná. Dios contestó, Wow. oyó los rezos. Miles de personas rezaron por mí. Y yo estoy segura que fueron los rezos de todas estas personas, que de verdad la fuerza de los rezos que me sacaron adelante para yo poder estar aquí hoy. Y hoy Wow. en día tengo dos nietas, Evelyn, Eliana, y al ratico me dice mi hijo Carlos Jacobo, que lo llamamos CJ, una de las cosas que yo había rezado durante el tiempo que yo estaba enferma, yo le rogaba a Dios que por favor me dejara ver por lo menos un niño del lado de CJ, de mi otro hijo, y también fue concedido. Y tengo otro bebé que se llama Miles, que es el que está en los libros. Entonces, Evelyn, Eliana y Miles. Y pues llegamos al momento en que yo estoy tratando de recuperarme y mi novio me lleva, me daban la quimioterapia, por ejemplo, esta semana y la semana siguiente para yo poder descansar, él me viajaba en su avioneta a North Carolina, donde él tiene un resort que se llama, un cottage, que se llama Mountain Lake Inn, Wow. donde hay un lago gigante, las montañas, la calma, era como un paraíso. Yo llegaba allá y esa semana yo como que me calmaba. Y un día decidí, ¿sabes qué? Quiero sacar todo lo que yo tengo por dentro. Y empecé a escribirlo en papel así. Y sacaba todas las cosas que me dolían, todo lo que, yo sé, las trayectorias con la quimioterapia, todo lo que me estaba molestando, yo lo escribía. Todos los deseos que yo quería del futuro, yo lo escribía. Escribía todo. Y en una de esas semanas regreso yo de North Carolina a Miami y me encuentro con una amiga que se llama Dana Milano y esta señora me dice a mí, pero Raquel,
a ver, muéstrame lo que escribiste. Le muestro lo que escribí, que estaba todo en papel, todo así, cambalache, y me dice, esto es un libro. Le digo yo, ¿cómo que un libro? Si yo no sé ni hablar español bien. O sea, yo me fui de Caracas a los 13, yo no sé escribir. Me dice, mira mi reina, yo soy editora. Y en un mes yo me estoy yendo a España invitada y quiero que tú seas una de las 8 personas que me estoy llevando a, a España. Y quiero que abramos tu libro en España, tu primer libro. Y yo como que mi primer libro, si yo ni siquiera sé cómo voy a hacer, qué voy... Me dice, tú no te preocupes, tú escribes y dámelo a mí. Y así lo hice. Pusimos todo lo que yo había escrito y este es el libro. Este es el libro. Por eso es que es en español el primer libro, ya entendí. Exactamente. Entonces, claro, cuando tú lees el primer libro, Perdón, ¿qué es este mismo libro? ¿Este es el original, por llamarlo así? no, este es el segundo, que pasa en ese lago. Esa es la historia que sigue, que es durante COVID, que es cuando yo voy a North Carolina, y te cuenta toda la historia de todo lo que pasó. Entonces, primero viene este libro que es en español, y después viene ese libro, que es como la segunda historia, la segunda parte. Esto tiene un poquito más de ficción, es como ya estamos juntos, ya tenemos una relación, pasan los años. Esa es como la segunda parte de la historia. Pero este libro, cuando tú lo lees, tú te das cuenta, o sea, quién lo escribió, porque no está bien escrito, porque como no había tiempo ni de hacerle ningún cambio ni nada, pues se editó como se pudo, se printió y se llegó a España. En España yo llego, vamos a varias librerías, expongo mi libro, había una feria, la feria del libro, nos encontramos también con la hermana de la reina de España, de Leticia, que se llama Telma, y nos invita a desayunar a mí, a Dana y a mis libros en su casa. Desayunamos allá, yo abro mis libros, vamos a la feria. Fue algo fenomenal. Regreso yo a Miami y decido, ¿sabes qué? Esto me gusta, voy a seguir escribiendo. Y aquí están el resto de mis libros, que son como 9 ya. ¿Cuántos llevas? ¿9? Vas para el 10º. Sí. Quiero que me hables un poco de estos libros de niños, porque no solamente te dedicas a escribir, sino también das lectures, das charlas. Bueno, ese libro en particular, que es el de los vegetales, si tú lo volteas, dice Help Kids with Cancer. Ese libro yo fui a leer el libro a unos niñitos que estaban en el Joe de Mayo, a la parte del Joe de Mayo donde están todos los niños que tienen no nada más cáncer, pero otros tipos de enfermedades. Entonces yo llevé todos los libros y los regalé y les hice una lectura. Y espero poder hacerlo con todos los libros de niños que tenga, Bezrat Hashem, que así sea, y que yo pueda seguir adelante, no nada más en eso, sino a lo mejor llevando mis otros libros que son estos. Ese Acá. se llama, ¿puedes dar el nombre? Este es el mismo que es Por amor o por temor, pero en inglés, que está hecho también en inglés. O sea, for love or for fear. Y llevarlo a lo mejor a todos los hospitales donde la gente se esté dando quimioterapias, que es un momento que tú estás de verdad en la peor, y poder llevarle mis libros, que tienen también fotos de cuando yo había pasado por eso, y ellos pueden ver cómo yo tenía los cascos que yo me ponía en la cabeza y en los brazos de hielo para que no tuviera dolor después de que ya terminara de todas las quimioterapias. De hecho, una de las veces, que esto es bueno para que otras personas lo sepan, una de las veces que regreso yo de North Carolina a Miami a darme mi quimioterapia, había ido yo a un campo de girasoles a cortar flores.
Cuando regreso yo a Miami a darme mi quimioterapia, pues no me podían dar la quimioterapia. Y todo, ¿por qué? Me dice, no, porque tú tienes la sangre infectada con polen. Porque una persona que está enferma de cáncer no debería tener flores a su alrededor, porque te hace que el sistema inmunológico baje. Es algo que jamás nadie te dice. ¿Qué hace la gente cuando está la gente enferma en el hospital? Te lleva flores, ¿verdad? Cuando uno está en el hospital no deberías llevar flores porque se te baja el sistema inmunológico. El caso es que tuve que esperar 2 semanas más. Pero eso también tiene una historia. La gente venía a ayudarme, todas las quimioterapias, llegaba alguna persona, una amiga, a ayudarme a, a pasar los tratamientos de quimioterapia. En una de esas, una mañana, hay una muchacha que falleció que tenía que venir a ayudarme a pasar mi hora de quimioterapia. Y estoy yo esperándola, no llega. Ese fue el día que me cancelaron mi quimioterapia. Y al rato me dicen, es que Miriam falleció. ¿Cómo? ¿Cómo falleció? La que está mal soy yo. Pues a esta muchacha, desafortunadamente, le dio una embolia o se cae, estaba haciendo ejercicios, se cae y fallece. A la semana hablo yo con el esposo y me dice, por favor Raquel, déjame ser yo, que se llama Jacob Amselem, déjame ser yo el que haga la mitzvah que tenía que hacer mi esposa. Y yo te garantizo que la semana que viene te dan la quimioterapia. La semana siguiente, después de los girasoles, voy yo al hospital con Jacobo, que me leyó Teilim todo el tiempo que estábamos ahí todo. Y cuando llego al hospital me dicen, sí, hoy evidentemente te podemos dar la quimioterapia. O sea que toda la parte de la trayectoria de mi cáncer fueron simplemente como pasos de crecimiento. Cada quimioterapia fue diferente. Y ¿Cuántas en total? esta vez solamente eran 6 diferentes quimioterapias. Y la razón es porque me daban 6 horas en el hospital y después me daban como un pouch que me lo conectaban desde acá y yo me llevaba el pouch a la casa por 72 horas más. Me llevaba el pouch y la quimioterapia seguía dando, y después yo regresaba al hospital al final de la semana y me desconectaban. Imagínate bañarte con eso, estar en la casa con eso y peor, tener que hacer el amor con eso. Wow. Imagínate eso, que mi novio hacía eso para sacarme adelante, para alentarme, para darme fuerza, para decir, sigue siendo la misma persona a pesar de todo. Y todo esto te da fuerza. O sea que si hay alguien en estos momentos que está pasando por algo, yo te digo, sigue adelante. Y todas estas cosas que nosotros hacemos hoy en día, así como estás haciendo tú con este programa, ayudando a miles de personas con las miles de cosas que tú haces y de las cuales hablas. Durante el tiempo que yo estaba haciendo esto, yo hice las 6 quimioterapias por Facebook. Hubo una muchacha, que no voy a decir su nombre, que me seguía por Facebook. Ya va, perdón, ¿las transmitías por Facebook en el momento? Las transmitía porque yo no sabía hacer eso, imagínate. Uh-huh. Sino que ponía todas las fotos Ok. y hacía un relato de lo que había pasado en cada quimioterapia. En una quimioterapia en particular, me llama una muchacha y me dice, te he seguido toda tu trayectoria. Yo tengo cáncer del pulmón y tengo una niña, un bebé, y tengo a mi esposo. Y no me había querido hacer nada. O sea, yo no quería sufrir, no quería perder el pelo, no quería... Todas estas cosas que a lo mejor te asustan o en el momento que te dicen esa palabra cáncer tan horrible. Y me dice, pero después de haber oído todo lo que pasaste y después de haber estado bien y verte como estás hoy en día,
voy a hacerlo. Y hoy en día esta niña, gracias a Dios, está viva, vivita y coleando con su familia, se curó de cáncer del pulmón, que es un cáncer muy difícil, pero aquí está. Entonces, felicidades a ti también si me estás escuchando. Qué maravilla, Raquel, escucharte y sobre todo, bueno, son dos o tres cosas que me llevo de esto último. Una, la red de relaciones, la red de amigos, que es 100%. tan importante. Además, obviamente, principal la familia, ¿no? Lo dijiste desde el principio, tus hermanas, tu padre en su momento te acompañó, tu madre hasta el día de hoy está al lado tuyo. Esa familia nuclear que no te deja, pero esos amigos, pues obviamente que también están ahí 100%, contigo. 100%. Venía la gente, me daba de comer, hacían de comer, me traían shakes de proteína para que yo me alimentara. Y mi hermana no pasó una semana que yo me diera quimioterapia, que ella no estaba aquí a mi lado, a la par, todo el tiempo. La primera vez que ella no estaba, o sea, se acababa de casar y no tenía ni hijos, también estuvo a mi lado. De hecho, cuando Ruthie estaba conmigo la primera vez durante mi quimioterapia, después de que yo me levanté, me desperté de mis 9 días de que yo estaba en coma, mi hermana no tenía hijos y ya llevaba casada como, no sé, un tiempo, unos 7, 8 años. Mm. Yo me despierto y le digo, ay Ruthie, acabo de soñar que vas a tener una niña. Y se la describí completica. No pasa a lo mejor un mes después de 9 años o algo así que no podía tener hijos o que no había querido tener hijos. Me dice, Raquel, estoy embarazada. Y esa es mi sobrinita Shelly. Wow. Gracias a Dios. O sea que durante todas estas trayectorias muchas cosas pasan. ¿Te sientes hoy en día mucho más conectada con Dios, con cien Hashem, que antes? 100%. ¿Te cambió el cáncer? El cáncer creo que cambia a muchas personas, no nada más a mí, pero me cambió para bien. O sea, a lo mejor todavía no hago Shabbat al 100%. Espero a lo mejor algún día, Blineder, poder hacerlo. Pero soy muy allegada. Rezo todos los días. Hago Teilim cuando pueda por otras personas. Ayudo a todas las personas que yo pueda con lo que puedo, con mis libros, con ir a hablar en diferentes lugares para ayudarlos a salir adelante. Mira, y todo eso es gracias a Dios. Porque si Dios no me hubiera hecho pasar a mí por todo eso, hoy en día no pudiera yo ayudar a nadie. O sea que a lo mejor esa también es my purpose y mis libros, mi legado. ¿Te ha Simplemente, enseñado esta vida por la que hemos recorrido hoy? ¿Te ha enseñado ese agradecimiento, a ser agradecido? Es muy difícil ser agradecido. mira, no entiendes tú. Yo hoy en día, te digo la verdad, no cambiaría nada, absolutamente nada por todo lo que yo he pasado. Porque si yo no paso por esa trayectoria, no llego a donde estoy hoy. Y hoy soy la persona más feliz del mundo. Hoy estoy realizada. Es Tengo que hijos, gracias a Dios, nietos, una vida espectacular con un compañero. Lo tengo todo. Tengo a mi mamá bien, gracias a Dios, mis hermanos. Pero quiero volverte a hacer esa pregunta, ¿por qué es difícil ser agradecido? Porque es muy fácil ser agradecido por las cosas buenas que te pasan, pero ser agradecido por lo malo que te pasa, Porque si no te pasan las cosas malas, no entiendes a otras personas. Ya sea una persona, olvídate del cáncer, una persona que haya pasado por lo que sea, tuvo un accidente y sale de ese accidente y sale bien de eso, vas y ayudas a otras personas que han pasado por eso y les cuentas tu historia, como haces tú en todos tus canales. Hablas de mil cosas que ayudan a otras personas, ya sea lo que sea. Entonces, ser agradecido es algo que te sale desde adentro, porque cuando uno empieza a crecer y te das cuenta que todas las cosas materiales no sirven. Todo viene de aquí, de adentro, y eso es lo que vale. Las amistades, el amor de la gente.
Eso es lo más grande que tenemos hoy en día. Todo lo material se va. Nadie se va de aquí con nada. No te llevas nada. Te llevas lo que dejaste. Punto. Qué bonito, Raquel. Bonito. ¿Qué se lleva Raquel de su madre, de las que todavía, amén, larga vida para ella, la tienes contigo? ¿Y qué te llevas de tu padre? Mira, mi mamá ha sido una persona que de verdad que ha venido acá a darle la mano tanto a mi papá como a mí, como a quien se le cruza. Y ha sido una mujer muy fuerte. Y su fortaleza me ha sacado adelante a ser yo más fuerte. Porque yo me parezco mucho a mi mamá. Y de mi papá, puedo decirte prácticamente, mi papá fue tan dulce y tan bueno y tan carismático que también yo tengo de eso parte de él. Pero la fuerza que lo sacó a él a vivir fueron sus hijos. Y yo hice lo mismo. Mis hijos, mis nietos me sacaron adelante a mí. Y de ver a mi papá que había podido llegar a los 72, vio no nada más mi primera boda, pero mi segunda boda. O sea, mi vida entera y me ayudó, su fortaleza me ayudó a seguir aquí en pie para poder yo sacar a mis hijos adelante. Y hoy en día de verdad doy gracias a mi papá y de haber sido hija de ellos, porque ellos hicieron lo que soy yo hoy. Qué bonito. Qué bonito, amén. Tengo mucho tiempo que no hago esta pregunta, pero contigo en particular la quiero retomar. A ver, Y es acerca de suerte o trabajo en tu vida. ¿A qué le das más peso? O si una sola tiene peso en tu vida. creo que un poquito de los dos. Yo creo que a pesar de todo, sí es verdad, he tenido una vida que para otras personas sería una vida al revés, sinceramente. Pero he tenido mucha suerte que siempre me acompañó y creo que detrás de toda esta suerte, o por delante, mejor dicho, está Dios, siempre. Porque cada vez que pasaba yo por algo que a lo mejor a otra persona la hubiera metido en un hoyo del cual no hubiera podido salir, pues a mí simplemente me dio herramientas para poder seguir al próximo paso. O sea que sí, la suerte sirve, pero tiene que ser como un conjunto de todo. Y tienes que siempre ser positivo para poder ver las cosas. Porque qué tal que no puedas ver algo que lo tienes así presente. Raquel, voy a leerte de verdad algunos de los mensajes que la gente ha estado escribiendo a lo largo de nuestra conversación porque son hermosos, Dígame. hermosos y lamentablemente Instagram se pierden. Fanny Lerer de Belilti, aquí está, dice cosas muy bonitas. Dice, toda mitzvah que haces son la fuerza que te van a ayudar a conectarse con Hashem, ya que Él es el que te va a mandar la refuá completa. Qué ¿Verdad? bonito. Luna Gabay aquí está diciendo, las cosas malas hacen valorar con más fuerza las cosas buenas. Admirable. 100%. Sigo por aquí, Benjamín Schomstein, nuestro querido director del colegio, me encanta. Dice, qué bella historia de amor y dolor para ayudar a mucha gente. Sigue luchando siempre. Un excelente mensaje transmitido. Qué bonito, Raquel. Dice Esther Emergui. Esther Jail, me haces llorar. Eshet Jail, me haces llorar. Ay, tan bella. Te quiero. Dice Moisés Cohen, tu hermano. Dice, muy orgulloso de mi hermana, toda una luchadora. Te amo, hermanita, siempre con alegría y mucha fe y amor. Te quiero mucho. Te amo, Moy. Dice Mimi Levy, love you, Raquel. Ay, tan bella. Ella siempre tan positiva y tan buena conmigo. De verdad que sí. Gracias. Esther nuevamente dice, you are a role model, Raquel. Bravo 1000 veces. Gracias. Emma, nuestra querida Emma Schwartz, te mando un beso enorme, inspirador. Vuelve a decir aquí, Fanny, la voluntad mueve montañas. Que Dios te bendiga. 100%. Eso es verídico.
Debbie Weitzman, admirable Raquel. Que Dios te siga bendiciendo y que te dé mucha salud hasta 120 Bezrat Hashem. Qué belleza, de verdad, qué belleza oír esto todo. No me lo Te imaginaba. sigue diciendo ay mira, qué bonito este mensaje. Fanny Lerer, que ya he leído varios de ella, dice, no te conozco, pero qué belleza que Hashem te siga dando muchas bendiciones y que siempre tengas esa emuná, esa fe hasta los 120. Qué gran ejemplo. Gracias. Y Dice déjame por aquí, decirte, ya va, perdón, voy a hacer un corte. Que yo llegué a ti por Norma, tu amiga Norma. mi amiga Norma, claro que sí, ella nos conectó, aunque nos Exactamente, conocemos. quiero decirte gracias. Tan bella mi Normita. Dice por aquí Eti Kaiser, que nos sigue desde Boston. Me encanta Ética. Dice una vida increíble. Gracias, gracias por escuchar. Tengo aquí otra Raquel Cohen. Raquel Cohen Cohen. Lombardi, sí, esa es mi prima, otra Ah, prima. admirable. Dice Solange Amselem desde Israel. ¡Ay, Gracias, qué Solange. belleza! Gracias a Dios y a los rezos. Se me pone la piel de gallina. 100%, qué belleza. Te echan piropos, estás formidable, te admiro. Esther Emery, otra vez, Rosita Veracha, qué historia, qué increíble, Raquel. Qué belleza. Ay, qué belleza de verdad oír todo esto. De verdad que eso Me te encanta. da Dice como entusiasmo. Naomi BM, no sé quién es, pero Una bueno, muy buena amiga mía. la más fregona del mundo. Me encantan estos mensajes. Dice Mónica Asher, Herzberg. Eres admirable, te felicito por la fuerza que tienes. ¡Wow! ¡Qué Me belleza! encanta. Luego tienes miles de aplausos, gente que se ha conectado. Dice por aquí María, felicidades Raquelita, te admiro y te quiero. ¡Ay, tan bella! Silvia Pic, te quiero y te admiro, adorada Raquel. ¡Ay, mi amiga del México tan bella! Con la que Todo acabo bien. de ir a Japón. Dice por acá, mira, Merchele Cohen, Bet Moshe, ¿será el nombre del edificio? Puede ser que ese es el nombre del edificio, porque lo tienen en una plaquita, así pegada al edificio. Es bien chiquitica, casi ni se ve, pero cuando estuvimos ahí, todo, siempre que vamos la vamos a ver. Gracias, Merchele. Merche, te adoro. Gabriela Mandel dice, Raquel, eres admirable, te quiero muchísimo. Eh, Gracias, tía Felipe, Camila. me encanta. Felipe Schwensen, bueno, un admirador de historias que contar. Gracias siempre por conectarte y por escuchar pues estas historias. Dice, eres una hermosa, un hermoso ser por dentro y por fuera. Gracias, Felipe. Susi Suet dice, Raquel, te amo, amiga. Alfonso Suet, es Alfonso que se conecta del teléfono de Susi. You're the best. Ay, qué belleza, me encanta. De verdad que, bueno, aquí Amaro, te agradezco un montón. Esto ha que sido sí, me confirman que sí es el nombre del edificio. de Me, belleza. en- me encanta Raquel y bueno, quiero por favor que te despidas de tu audiencia el día de hoy. Has dejado unos mensajes increíbles. Gracias por abrirte, por contar tu historia, porque al fin es desde el fin, como tú lo has dicho, de ayudar a otras personas. Mi reina, les doy bendiciones a todos y a ti te agradezco un montón por haberme dejado estar en tu canal y poder contar mi historia. De verdad que eres divina. De verdad, gracias. Gracias a ti, Raquelita. Por aquí, para no dejar este mensaje sin leer, Kira Seidenweber. Ah, Raquel, te quiero mucho. Eres un ser de luz. ay, tan bella. También con ella me fui de viaje ahorita a Japón. Mira, seguí Rebeca. Esto es algo importante. Gracias, Rebeca, por conectarte y para terminar, nombres exactos de los libros y dónde se pueden conseguir. ¿En Amazon? ¿Cómo te buscan? Todos en Amazon y si se meten en Raquel Cohen Libros, ven la lista prácticamente de todos. Ok, igual yo lo voy a poner en mis historias. Dale, yo te voy a mandar las fotos y te mando la foto de todos los libros. Gracias, pero para rapidito, Evelyn, Liliana y Miles, el libro de niños.
Sí, Meet Me at Mountain Lake, en inglés, sí. Por Amor o Por Temor, en español, primer libro. Este que me encanta, Symphony of Connection, Conversation Started 68 and You Owe Me One. ¿Sigue? Mira, este es uno de sueños, que lo hice junto con un rabino cabalista. Dreams, ¿por qué escribí ese libro? Ese libro lo escribí comenzando con el sueño que tuvo mi hermanita de mi abuelita. Y aparte porque una vez que mi papá fallece, yo creo que la conexión era tan fuerte mía y de él, que yo soñaba con mi papá, pero no eran sueños, era como si yo estuviera en la parte de afuera del Gan Eden, y mi papá salía todos los días y se sentaba en la sillita que había ahí, y adentro de Gan Eden yo no podía ver, porque se veía solamente las siluetas de gente atrás, y él se sentaba ahí todos los días. Por eso es que yo digo que eso no son sueños, que eso era que él venía a visitarme mientras yo dormía, pero nos encontrábamos en el mismo lugar y le preguntaba cosas que en la vida yo hubiera podido saber. Porque cuando yo le pregunto a mi papá en una de los sueños, ¿quién te vino a buscar a ti cuando falleciste? Y él me dice, me vino a buscar mi mamá, me vino a buscar mi papá, y me da el nombre de su papá Moisés, me vino a buscar un señor Mati. Yo no conocía ni siquiera los nombres de estas personas, un señor Aarón, y me da una lista de todas estas, y yo me quedé así. En la mañana me despierto yo, le pregunto a mi mamá quiénes son estas personas, me dice, claro, este es el hermano de tu tío Rubén, este es el hermano de... Wow. Son personas que yo ni siquiera sabía, por eso que yo te digo, es increíble los sueños, y por eso empecé a indagar un poquito y hice este libro, contacté a un rabino y me ayudó a hacer las definiciones de miles de palabras, por si acaso tú sueñas en ello. Y ese es mi libro de sueños. Y ¿Los sueños de Raquel se llama o los no, sueños nada más? simplemente interpretaciones de sueños, pero los primeros 3 capítulos son de sueños personales, como la introducción, para que sepas. Maravilloso. Gracias, Rebeca, por esa pregunta. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Ya los dejo para que sigan su domingo familiar. Y mil Gracias, veces, Raquel, gracias a gracias. ti. Todos saben, subo el programa completo por YouTube, por Spotify, para quien no lo haya podido ver en vivo, lo recomienden y lo puedan pues escuchar. Un Un beso, te abrazo. quiero. Feliz domingo. Feliz domingo. Chao.